alguna vez en esta tierra algo que se llamaba partidos políticos, estructuras donde claras definiciones ideológicas diferenciaban a unos de otros. A base de principios e intereses se construían líneas programáticas para intentar acceder al poder o para ejercerlo propiamente dicho. Y desde otras orillas se apuntalaba o se denostaba de esas líneas de pensamiento anclados en otros conceptos que reflejaban a su vez otras maneras de ver el mundo y sus asuntos. Pero los años pasan y nos vamos volviendo viejos, cantaba Mercedes Sosa. Y estas organizaciones políticas, a diferencia del buen vino que mejora con el tiempo, se hicieron vinagre y han terminado confundidas, chapoteando entre la politiquería, la demagogia y el oportunismo. Cada 2 años en el Ecuador tenemos la desdicha de asistir a procesos en donde exhiben su decadencia y esa capacidad asombrosa que tienen para involucionar hacia expresiones mínimas al punto de convertir a no pocas organizaciones en nada más que en el premio mayor de cualquier rifa barata. Vamos a analizar esto con la politóloga Ariadna Tanca Maquiavelo. Buenos días, Ariadna, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, y gracias por la invitación. Un gusto estar esta mañana. Son tiempos electorales ya y empezó la danza de candidatos. Figuras de televisión, actores, bailarinas, futbolistas que están preparados para sus menesteres. Unos han sido glorias, otros han labrado su imagen a pulso en la pantalla chica, pero una cosa es el oficio y otra cosa es meterse en Honduras. Y están allí también los glosados, los grilleteados, gente que tiene en su currículum el Código Integral Penal casi completo, y ellos son presentados como opción ante la ciudadanía para que sean sus representantes. Ariadna, ¿esto qué significa? ¿Qué es lo que nos refleja como sociedad? Bueno, en primer lugar creo que es un síntoma del sistema de partidos y lo que está pasando al interno de los partidos, que no están buscando una renovación de sus cuadros, no están invirtiendo en su militancia y están buscando estos candidatos fuera de sus propias líneas. Y naturalmente esto nos causa sorpresa en la sociedad, porque recordemos que los partidos políticos seleccionan la clase política, son los que le dan a la ciudadanía un mapa de opciones de quién quieres que te represente, y nos ponen estas opciones. Entonces, en muchos casos, ¿qué es lo que pasa? Primero son candidatos y luego buscan con qué partido candidatizarse. Entonces, este es un problema enorme. Dicho sea de paso que en el Código de la Democracia está que los partidos tienen que invertir en capacitación de su militancia para que de ahí mismo salgan los mismos cuadros, pero no está sucediendo eso. ¿Es un problema de irresponsabilidad de los líderes de las organizaciones políticas? Por supuesto, porque los partidos políticos actualmente son maquinarias electorales, no están concebidos como este canal que conecta la sociedad con el sistema político, que es lo que debería ser. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que el Partido Socialista en Guayaquil se alía con Centro Democrático, una organización que se dice progresista, para la alcaldía, pero en Quito, en cambio, el candidato a alcalde del Partido Socialista es alguien que simpatiza con la ultraderecha española de Vox? O sea, ¿cómo es que son día en un lado y en el otro son noche? Lamentablemente esto es absolutamente normal de cara a las elecciones seccionales. ¿Por qué? Porque responden una lógica distinta a las elecciones presidenciales. Esta es una competencia en territorio y muchas veces los partidos no tienen presencia en todos los cantones del país. Entonces, ¿qué queda? Me hago una alianza porque si no me quedo fuera del juego. Alianzas contra natura incluso. Por supuesto, y ahí es cuando nos llama la atención porque es una contradicción evidente. Pero lamentablemente es algo que es absolutamente normal. Ahora, ejemplos de este tipo, como bien lo señalas, Ariadna, se replican a lo largo y ancho del país, porque este es el tiempo del todo vale, en donde las organizaciones políticas, al carecer de principios, se mueven únicamente en base a una lógica electorera. Por eso decía, son maquinarias electorales. Bueno, yo diría que son maquinarias electoreras. Por eso es que después los dignatarios se cambian de camiseta o se venden al mejor postor, porque no hay algo en común que los una, que los haga pertenecer a esa instancia que los auspició. Naturalmente, la adhesión a un partido político no responde a la oferta que como partido político yo le puedo dar a la ciudadanía, sino qué partido me conviene para
cumplir el objetivo que me he propuesto, que es radicalmente distinto a que eso surja de un compromiso que tenga el candidato con el plan que le quiere presentar al país. Y ahí le das en el clavo cuando mencionas esto de la compra y alquiler de partidos políticos, que es un secreto a voces, todos lo sabemos, ¿no? Y eso también puede explicar por qué los candidatos hacen estas alianzas a todas luces contradictorias. Y sí tenemos que ponernos las alertas como ciudadanos para decir quién es capaz de comprar una candidatura, qué es lo que va a hacer como servidor público. ¿Por qué en el Ecuador las organizaciones políticas primero tienen caudillo antes que ideología o principios de forma y de fondo? Y bueno, las que no tienen caudillo tienen gerente recaudador, pero ideas que primen no. ¿Por qué hay esa escasez de ideas? Lamentablemente, la institucionalización de los partidos políticos en el país es una tarea pendiente, yo diría, desde la independencia. Entonces, el problema es de fondo y también a nivel normativo. Tenemos un Código de la Democracia que tiene muchos incentivos a que los partidos políticos sean justamente estas maquinarias electorales. No se capacita la militancia, se eligen cuadros fuera del mismo partido, se compran y se alquilan. No hay como este respeto que deberían existir hacia el rol que representan los partidos políticos en la sociedad. Definitivamente los actores políticos no han comprendido y simplemente tratan a las organizaciones políticas como si fueran su plataforma electoral. Y ese es un grave problema. Y de esto que se vive, Ariadna, ¿qué porcentaje de responsabilidad le corresponde a la ley electoral laxa, permisiva, que consagra, por ejemplo, los procesos de democracia interna, y todos sabemos que eso no existe, que es una farsa, una mentira dicha frente a un espejo? Bueno, la normativa electoral tiene consecuencias políticas que la vemos en este momento. Por ejemplo, cómo está conformada la Asamblea. Entonces, el diseño electoral es importantísimo e incide mucho en la gobernabilidad. En este caso, como bien mencionas, las elecciones internas son un saludo a la bandera y es justamente lo que estamos viendo ahora, compra y venta de partidos políticos, y definitivamente es un tema que ya se está debatiendo en la Asamblea. Ya hay una propuesta nuevamente de reformas al Código de la Democracia, pero sí tenemos que tener algo presente. Ecuador es uno de los países que más ha reformado su ley electoral y seguimos en las mismas. Entonces yo creo que también hay que considerar un poco nuestra cultura política. Y bueno, y es que las reformas dependen de los beneficiarios de esas confusiones, ¿no? Es bastante claro por qué no se lo reforma o por qué se lo reforma parcialmente, dejando siempre espacios para maniobrar. A muchos les conviene que el río siga revuelto. Correcto. Los políticos saben cuál es el poder de un diseño electoral, porque tiene consecuencias políticas importantes. Y el problema es que cuando estas reformas no responden a establecer un sistema electoral que responda a las necesidades del país, sino que respondan a las necesidades de una tendencia política. Ahora, Ariadna, el problema no radica solo en la pobre oferta de candidatos, sino que todo apunta a que pobre es también la demanda de la ciudadanía, porque en esas papeletas no se incluyen a personas preparadas para el cargo específico, sino a quienes prestarían su imagen para captar de manera populista el voto, luego convertirse en obedientes alzamanos de las órdenes de los caudillos o de los recaudadores. Este es un aspecto muy importante, y es que hay un problema también de fondo. El sistema político en Ecuador, y no solo en Ecuador, en toda Latinoamérica, está absolutamente desprestigiado. Los ciudadanos no confían en el sistema político, y quienes quisieran participar para, de cierta manera, hacer una participación digna de representar a los ciudadanos, prefieren no hacerlo porque conocen de toda la corrupción y de cómo se maneja la política electoral. Entonces, por eso también es muy importante hablar sobre la cultura política, que no solo incluye a los políticos, pero también a nosotros los ciudadanos. ¿Cuál es el nivel de debate? Tenemos que exigir mejores debates en la Asamblea. Aquí hay muchísimo por hacer, afortunadamente, pero requiere un compromiso ciudadano y también de los políticos. O sea, si hay salida. Por supuesto, no, pero hay que entender que estos problemas hay que resolverlos de fondo. No hay que ponerle una curita, no hay que pensar de porque se va a hacer una reforma sobre un solo aspecto del sistema electoral, significa que para la próxima elección ya estamos bien. Esto es un camino largo, hay que empezar a hacerlo. ¿Consideras tú, Ariadna, que sería necesario, por ejemplo, poner requisitos para ser legislador? Es algo de lo que se habla, pero al mismo tiempo hay otros que dicen no, porque eso limitaría los derechos de participación. Finalmente, ¿cómo le encontramos una salida a un problema de este tipo? Porque tampoco es justo ni normal que tengamos legisladores que ni siquiera saben leer, ¿no? Ahora, la mayoría de asambleístas tiene, por ejemplo, un título universitario.
Entonces vemos que realmente tener un título no es sinónimo de una buena gestión. Lo que necesitamos es mejorar la calidad de la representación, y eso tiene mucho que ver nuevamente en la estructura interna de los partidos, también en la normativa electoral y por supuesto cuál es la exigencia que nosotros le ponemos a los partidos políticos. Desde la ciudadanía tenemos que también ponerle la vara alta y aprender a castigar con el voto, que creo que finalmente si no los elegimos no están ahí. Claro, la ciudadanía tiene un alto porcentaje de responsabilidad. Por supuesto. Pero ahora, las autoridades electorales, ¿cómo se explica, por ejemplo, que en el Ecuador haya 300 movimientos políticos cuando solamente, y cuando cada uno de estos movimientos requiere de un porcentaje de firmas y solamente somos 17 millones de ecuatorianos? O sea, la cantidad de organizaciones políticas que existen en el país necesitarían que aquí haya 40, 50 millones de personas. Desde allí hay problemas, desde allí se vive una mentira. Claro. El problema ahí es que, nuevamente, los partidos se ven como una suerte de mercancía, donde yo lo veo al partido, a las organizaciones políticas, como una fuente de financiamiento, como una fuente económica. Es muy rentable. No es una tienda cualquiera. Literalmente, es muy rentable hacer un partido político que luego yo lo puedo vender, alquilar, puedo vender las candidaturas, y ahí está el problema. Arianna Tanga, politóloga, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación. Una pausa y volvemos.